Bueno, voy a explicar el ejercicio de momento mástil y momento antenas. Lo primero, una introducción teórica. El momento mástil, un momento, es igual a la carga del viento por la longitud, que es la distancia desde el anclaje hasta la antena. O sea, realmente el espíritu del problema es, ¿va a aguantar el mástil que pongo, que elijo, va a aguantar la carga del viento, la fuerza del viento ejercida primero en cada antena y luego la propia del mástil? Eso es lo que tengo que averiguar. Y entonces lo voy a dividir en dos pasos. El primer paso, lo primero que hago es calcular los momentos de las antenas y lo calculo individualmente y luego lo sumo. Momento antena es igual a la longitud por la carga del viento, ¿vale? Ahora lo veremos aquí en el dibujo, que se ve claramente. La carga del viento es un dato que nos da el fabricante, en este caso el enunciado os voy a dar, no tenéis que calcularlo. Y luego el cálculo del momento del mástil es igual al diámetro por la distancia, por la h. Es que esto, al final la nomenclatura muchas veces confunde, pero en el fondo es lo que tenemos que poner aquí es la longitud expuesta al viento. Cx, que es un coeficiente de arrastre, o hay veces coeficientes aerodinámicos, en este caso es un valor fijo de 0,66. Y luego la presión del viento va a depender o bien de la distancia de colocación respecto al suelo, o bien si es menor de 20 metros, va a tener una presión del viento de 800, y si es mayor que de 20 metros, de 1080. O en el caso de 800, la presión del viento, si estamos hablando de 130 km hora, que también os lo podría poner el enunciado así, o de 150 km hora en el caso de 1080, como presión del viento. Luego también nos dice el enunciado que vamos a utilizar el mástil 3010 de Televés, y este tiene unas propias características, que luego necesitaremos algún dato para calcular nuestro momento mástil y luego saber si es adecuado para nuestra instalación según nuestras características. Vale, entonces lo primero que tenemos que hacer es empezar por calcular el momento de las antenas. Las voy a calcular individualmente. Antena 1, pensar estos puntitos que hay aquí, son como si tuvierais una antena, ¿vale? En cada punto tenéis 3 antenas, entonces voy a calcular individualmente. Acordaros, la Q es la carga del viento, que os lo da el fabricante, y la L es la distancia desde el anclaje hasta la antena, ¿vale? No os confundáis con eso, porque si no los cálculos los tendréis mal. Yo os aconsejo que os hagáis el dibujo y rápidamente os pongáis al lado las longitudes. Si yo el dibujo os dice que esto es 0,5, la longitud de la antena 3 va a ser 0,5, pero si esto os dice que vale 1, la longitud de la antena 2 voy a tener que medirlo siempre desde el punto de anclaje hasta la antena. En este caso será 1,5, porque voy a sumar 1 más 0,5. Y en la longitud de la antena, la primera antena, voy a tener que sumar 0,5 más 1 más 1, es decir, 2,5 metros. Entonces voy a calcular los momentos de cada antena. Momento de antena 1 es igual a la carga del viento de la antena 1 por la longitud. Esto es dato del enunciado, 54 por 2,5, que ya lo tengo aquí al lado, igual a 135 newton por metro. El momento de la antena 2, lo mismo, 36 por la longitud, 1,5, es igual a 54 newton por metro. Y la antena 3, lo mismo, 27 por 0,5, igual a 13,5 newton metro. Yo ahora lo que tengo que hacer es sumar todas las antenas, y entonces tendré el momento total de las antenas. Si sumo esta más esta más esta, tengo un momento total de antenas de 200,2,5 newton por metro. El segundo paso es, voy a calcular el momento del mástil. Cuidado, porque creo que en el libro tenéis un apartado que para aquí directamente, calcula el momento antenas y luego lo compara con el mástil elegido. Nosotros vamos a calcular el paso 1 y el paso 2, y entonces compararemos si es adecuado el elegido con el necesario, ¿vale? Para calcular el momento del mástil, el diámetro, cuidado. Yo os estoy diciendo que cojamos el 3010, y el 3010 tiene un diámetro que nos viene por catálogo de 45 milímetros. 45 milímetros, pero yo en la fórmula lo tengo que poner en metros, ojo, en metros, este diámetro en metros. Entonces yo lo primero que tengo que hacer es pasármelo, que 45 milímetros son 0,045 metros, es el valor que tendré que poner a la fórmula, si no lo tendré mal.
La h es la distancia expuesta al viento, y en este caso lo expuesto al viento va a ser 2,5 al cuadrado por el coeficiente aerodinámico por la presión del viento. Esos son datos teóricos, ¿vale? Esto, cuando os hablo de esto, son datos empíricos, ¿vale? Dividido 2, y esto me da 74,25 newton metro. Es decir, que el momento flector total es igual al momento antenas más momento mástil. Momento antenas, que lo habíamos calculado aquí, más el momento mástil, que lo hemos calculado aquí. Y me da un total de 276,75 newton metro. Vale, ahora me tengo que decir, porque la pregunta va a ser, ¿es adecuado elegir el mástil 3010? El mástil 3010 tiene un momento de 355, por lo tanto es mayor que el necesario 276, por lo tanto es adecuado.